Unos enamoraditos, son no, estoy hablando de personas, por ejemplo, de 17 años, 16 años, estoy hablando de personas de 20, de 25 años, 30 años, ¿no? Una vez me llamó una dama totalmente deshecha, deprimida, llorando, ya tiene 35 años, pero perdió la relación, perdió al enamorado, al novio y estaba en una crisis. Entonces, ¿qué hacer cuando nosotros tenemos una pérdida? Cuando perdemos el novio, el enamorado, el cónyuge por ruptura de una relación, cuando perdemos el cónyuge por muerte, cuando perdemos el trabajo. Los expertos aconsejan corte, dolor y reconstrucción. No se olviden esas tres palabras, corte, dolor y reconstrucción. Vamos a ver un caso práctico. ¿Qué hacer cuando, eh, cuando los adolescentes o una pareja de novios termina la relación? Qué se puede hacer ahí? A ver, vamos aquí. Aquí tengo no sé si me puede confirmar, no, Raúl, si se ve ahí, pérdida por Sí, divorcio, separación, ¿sí? sí, sí, se ve. Bien, entonces, ¿qué aconsejan los expertos? Miren, el proceso de duelo dura 6 meses a un año, 6 meses a un año. ¿Quiénes se desenamoran más rápido, los hombres o las mujeres? Las mujeres se desenamoran más rápido. El hombre demora un poco más en desenamorarse. Entonces vamos a suponer que termina la relación y la que queda enamorada, la que queda enganchada es la dama, la señorita, 25 años, y queda enamorada y está sufriendo y está llorando. El primer paso es, acuérdense cuál era, corte, dolor y reconstrucción. Entonces en el corte, 0 a 6 meses, cero contacto. Nada de llamadas con el exnovio, por más que él le diga, vamos a quedar como amigos, para él es normal quedar como amigos porque él no está enamorado, él no siente nada de ella, él no está hinchado, por eso le terminó, pero ella sí. Entonces, cero contacto, nada de llamadas, nada de mensajes, ni siquiera ella debe ver las redes sociales, nada, cero contacto. ¿Qué va a pasar en estos meses? Los 2 primeros meses van a ser muy dolorosos. Ella va a llorar, va a extrañar, va a soñar con él. Cuando esté comiendo, se va a acordar que comían juntos. Los primeros 2 meses van a ser muy dolorosos. Hay que aceptar eso, ¿no? Luego, eh, los otros 2 meses, ella va a empezar a odiar, va a decir, ¿cómo es posible? Él me hizo eso, y va a empezar a desarrollar un sentimiento de odio, entre comillas. Y los últimos 2 meses, ella se va a arrepentir de los 2 meses anteriores, ¿no? Y a los 6 meses, ella va a estar sanita. Ella va a pensar y va a decir, ¿y cómo yo estaba enamorada y sufriendo por ese feo todavía? A los 6 meses se cura, desaparece. Dicen los expertos que hay algunas hormonas, ¿no? La feniletilamina, la oxitocina. Esta hormona dura 6 meses. Cuando desaparezcan estas hormonas, ella está curadita, ella está sanita. Pero ¿qué pasa si antes de los 6 meses vuelve a tener contacto con él? Por ejemplo, ella ya estaba pasando por su duelo, ya estaba en el segundo, tercer mes, y él la llama, le dice, mira, vamos a salir a comer un pollito a la brasa y salen. Entonces, todo ese proceso de 3 meses se pierde. Tiene que volver a cero. ¿Ve? Entonces, es 6 meses cero contacto. Acá está, ¿ven? 6 meses cero contacto, ¿no? Sin llamadas, sin mensajes, nada, ¿no? Hemos supuesto que es una relación de novios, de enamorados, donde no hay hijos, ¿no? ¿Qué hacer en esos 6 meses? No escuchar canciones asociadas a la relación, no visitar lugares significativos, fase de introspección, ¿no? Lo que les explicaba, primero sufre, ahora sueña, lo ve hasta en la sopa, después lo odia, ¿no? Escribir en un cuaderno lo aprendido de la relación, hacer una lista de límites que no se respetaron y cómo eso afectó el futuro, buscar acompañamiento terapéutico o espiritual, la reprogramación emocional, la reconstrucción, nuevos hábitos, ejercicio, lectura, voluntariado.
ampliar el círculo social con nuevas actividades, no iniciar una nueva relación antes de los 6 meses. El doctor Miguel Núñez dice, es una locura cuando los jóvenes y las señoritas terminan una relación y antes de los 6 meses ya están en otra relación. Eso solo lo puede hacer un loco, dice. Lo puede hacer un loco, un psicópata, ¿no? Que no sentía nada. O si no, él le hacía creer que estaba enamorado, ella le hacía creer, porque como al mes, a los 2, 4 meses va a estar con otra persona. O le mentía, no sentía nada, o es un psicópata, o es un loco, dice el doctor Miguel Ángel Núñez. Al final del sexto mes, escribir una carta de cierre, destruirla, quemarla, romperla, lanzarla al mar como símbolo de libertad, ¿verdad? Recuerden quién se desenamora más rápido, las damas. Un varón puede necesitar 8 meses, 10, hasta 12 meses. En esos 6 meses, o un varón hasta los 12 meses, debe pasar por todo esto. Miren, hacemos un repasito. Del 2 a 4 meses, fase de introspección. Hay que llorar, hay que llorar, hay que sufrir, ¿no? Ahí está, ¿no? Después, meses 6 a 4, la fase de la reconstrucción, ¿no? 4 a 6, perdón. Y luego ya la libertad final. ¿Está bien? Entonces, apreciados, ese es el proceso para cualquier tipo de duelo, ¿no? Vamos a ver un poco de la teoría aquí, ¿no? Este, ¿qué pérdida te ha afectado más en la vida, ¿no? Todos hemos tenido pérdidas, pero algunos hemos tenido pérdidas más grandes que otras, ¿no? Algunos hemos tenido pérdidas más grandes que otras. No todos somos iguales. Algunos tenemos más resiliencia que otros para las pérdidas, ¿no? La palabra de Dios dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Qué maravilloso, ¿no? El Señor está cerca de los quebrantados, de los que han tenido pérdidas. Aquí explica el dolor. Aquí voy a tener un problemita porque no voy a tratar de subir, si no me va a ir tapando. A ver, eso lo voy a subir aquí arriba. Excelente, ya está. Ahí está. A ver, listo, ¿no? Comprender la pérdida que realmente ocurre. ¿Qué realmente ocurre, no? La pérdida es una ruptura entre nuestras expectativas y la realidad. Es la desaparición de algo que daba sentido, estabilidad o identidad. El trabajo, un cónyuge, eso es la pérdida. Reacciones naturales. Primero, la negación. Cuando sufrimos una pérdida, lo primero que vamos a hacer es negar. Luego viene la rabia, el dolor, el enojo, ¿no? Luego viene la tristeza profunda o depresión, culpa o búsqueda de responsables y Sí. finalmente la aceptación, ¿no? Cuando yo asisto a funerales, siempre veo que algunos dan sus palabras y cuando dan a ver los hijos, los familiares que quieren hablar, y empiezan a culparse los hermanos, ¿no? Dice, sí, mamá no habría muerto si tú hubieras hecho esto, o se echan la culpa, ¿no? Mamá no hubiera muerto si yo hubiera hecho esto. Entonces, culpar, culpar a otros. Pero luego viene la aceptación. Cuando se sufre una pérdida, casi no hay culpables. Es ley de la vida. No importa qué tipo de pérdida sea, no hay que buscar culpables. Ni siquiera te eches la culpa a ti. Es natural buscar un culpable o echarte la culpa a ti. Pero al final hay que entender que es la ley de la vida y poco o nada podemos hacer o podríamos haber hecho para evitar esa pérdida. Por ejemplo, cuando alguien muere, cuando un ser querido muere. Nosotros no tuvimos nada que ver ahí, porque Dios es el que da y quita la vida. Desde una perspectiva cristiana, desde un punto de vista del creyente, entonces no hay nada que hacer, ¿verdad? Porque nosotros estamos convencidos de que Dios es el que da la vida y Dios es el que quita la vida. Entonces, aún así, tengamos un trasfondo cristiano, siempre vamos a querer buscar culpables y vamos a querer incluso nosotros culparnos a nosotros mismos. Entonces, esas son las reacciones naturales. ¿Cuáles son? Negación, rabia, tristeza, culpa y finalmente viene la aceptación, ¿no? Viene la aceptación. Vamos a ubicar esto aquí. Eso, ahí está. Explicación neurológica, sí, breve.
Cuando sufrimos una pérdida, el cerebro activa áreas del estrés, ¿no? Amígdala, hipotálamo, y libera cortisol. Esto afecta el sueño, el apetito, la memoria y el sistema inmunológico. Pero el cuerpo y la mente fueron creados por Dios con una sorprendente capacidad de sanación si cooperamos con las leyes de la vida. Algunos somos más fuertes que otros. Entonces, el que no es tan fuerte va a necesitar ir al psicólogo, al psiquiatra, y es bueno, no es malo, es bueno ir al psicólogo, al psiquiatra, y es bueno recibir medicación si es necesario, ¿no? Entonces, proceso de duelo, sanar paso a paso. Primero, ¿cuál era? Cuando sufrimos una pérdida, negación, ¿verdad? Esto no está pasando, es imposible, ¿no? La negación, ¿no? ¿Cuál es la necesidad en en este primer paso? Es información y realidad. Hay que brindar información y hay que ponerlo en el contexto de la realidad a la persona que ha sufrido la pérdida, ¿verdad? Dos, ira. Esto no es justo, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? Expresar sin culpa, llorar, ¿no? No debemos decirle no llores, más bien debemos decirle llora, ¿no? Llora. ¿Sí? Tres, negociación. Si tan solo hubiera necesidad de comprender la impotencia, si yo hubiera hecho esto, si tú hubieras hecho eso, ¿no? Entonces, hay que comprender, hay que aceptar nada más. Cuatro, depresión. No tengo fuerzas. ¿Cuál es la necesidad? Descanso, acompañamiento y fe. Aquí en el paso 4 es donde algunas personas necesitan ir al profesional, un psicólogo, un psiquiatra, y no es malo, más bien es aconsejable, ¿no? Eh, Hoy vi el caso de una niña de 15, 16 años que se suicidó, ¿no? Entonces, es aquí donde no supieron manejar y entonces terminó en una tragedia, en una desgracia. No es malo ir al psicólogo, no es malo ir al terapeuta, más bien si la persona lo amerita, es necesario ir o llevarla al psicólogo, al terapeuta, y algunas personas incluso necesitan estar medicadas durante este proceso, ¿no? Y por último, la aceptación. Puedo seguir adelante, necesidad de nuevos significados, ¿verdad? El duelo no se supera, se atraviesa, no se olvida, se transforma. La verdadera sanación es sin olvido. No se olviden eso. La verdadera sanación es sin olvido. Nunca vamos a poder olvidar a un ser querido. Claro que no. Pero ¿cómo vamos a sanar? La verdadera sanación es sin olvido. El dolor es como el capullo oscuro, cerrado, pero ahí se forma algo nuevo. De ahí mismo nace algo nuevo. Cómo un estilo de vida saludable ayuda a superar la pérdida. No podemos evitar las tormentas, pero sí podemos fortalecer el barco. Dios nos dejó 8 herramientas de vida que son terapias naturales para la mente y el corazón. Y ustedes ya deben haber escuchado, ¿no? Yo tengo un acróstico para acordarme de estos 8 remedios naturales, de estos 8 agentes que por supuesto nos van a ayudar a sobrellevar cualquier tipo de pérdida, nos van a ayudar a fortalecer la mente, el alma y el cuerpo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Mi espíritu, alma y cuerpo. Adelante. La A de aire puro. Nunca olvidemos eso, ¿no? El aire oxigena el cerebro y mejora el ánimo, ¿no? Respirar profundo es volver a vivir. Dicen que debemos todos los días, apenas nos levantamos, abrir nuestras ventanitas y hacer 10 respiraciones profundas, ¿verdad? Esa es la A. La D de descanso. El sueño restaura el cuerpo y la mente. Principio, mientras duermes, Dios trabaja. Hay que dormir. Algunos necesitan dormir, algunos tienen el sueño de la vizcarra, o de la, ¿cómo se llama? De la lechuza. Algunos tienen el sueño de la lechuza, ¿no? Que necesitan dormir más, otros necesitan dormir menos. Tú sabes cuánto necesitas dormir, ¿verdad? Así que el descanso es clave. La E de ejercicio físico. Libera endorfinas y dopamina. Caminar 30 minutos diarios puede reducir síntomas depresivos. Principio.
Cada paso es una oración en movimiento. Hay que caminar, ¿no? Hay que salir en parejita, tomarse de la mano o solos y darle una vuelta a la manzana, ¿verdad? 30 minutitos caminando es muy saludable. En adelante la L de luz solar, mejora la serotonina y vitamina D. Donde hay luz, hay esperanza. La A de agua, la deshidratación agrava la ansiedad y el insomnio. Toma 6 a 8 vasos de agua diario. ¿Cuál es el principio? El agua limpia el cuerpo y calma la mente. Nutrición. Reduce la inflamación cerebral y el estrés. Alimentos recomendados, frutas, seeds, avena, nueces, espinaca, legumbres. ¿Cuál es el principio? Comer para tener esperanza, una nutrición equilibrada. La T de temperancia, evitar extremos, exceso de trabajo, exceso de aislamiento. Incluso puede ser bueno, pero en exceso es malo. Por decir, la zanahoria es buena para la vista, pero si yo todos los días como zanahoria, eso no va a ser saludable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la temperancia? De lo bueno poco y de lo malo nada. Ese es el secreto de la temperancia, de lo bueno poco y de lo malo nada, ¿no? ¿Cuál es el principio? El dolor no se anestesia, se transforma con equilibrio. Y la E de esperanza en Dios. La fe da sentido al sufrimiento. Dice la palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuál es el principio? Con fe, la pérdida no es el final, sino una pausa del amor eterno. Entonces, estos 8 remedios naturales, por supuesto que nos van a ayudar a sobrellevar las pérdidas. Acordémonos, ¿no? Adelante. A de aire, D de descanso, E de ejercicio físico, L de luz solar, A de agua, N de nutrición equilibrada, la T de temperancia y la E de esperanza en Dios. No se trata de olvidar a quien se fue, sino de honrar memoria viviendo mejor. No se trata de recuperar lo que se perdió, sino de descubrir lo que Dios aún puede hacer. Y ahora, así como vimos el caso práctico de qué hacer cuando se pierde una relación, por ejemplo, aquí tenemos dos planes más, dos planes de acción, ¿no? Cuando se pierde al cónyuge por muerte, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo terapéutico? Aceptar la realidad de la pérdida, expresar el dolor, reconstruir la vida con nuevos significados y vínculos. ¿Cuánto dura el proceso? 12 a 18 meses es el duelo normal cuando se pierde un cónyuge por muerte. Mire, ¿cuánto era el proceso cuando termina una relación de novio, de noviazgo, enamorados? De 6 a un año, 6 meses a un año. Aquí es 1 a 1 año, o sea, 12 meses a 18 meses, ¿verdad? Fase uno, impacto y shock, 0 a 2 meses. Permitir el llanto y la tristeza sin reprimirlos. Hay que permitir, hay que llorar, hay que animar a llorar. Evitar tomar decisiones importantes. No hay que tomar decisiones importantes en esos 2 primeros meses. Rodearse de familiares o amigos empáticos. Dormir, alimentarse y mantener rutinas básicas. Fase 2, de 2 a 6 meses, asimilación emocional. Cero idealización absoluta del cónyuge. No mantener rutinas idénticas, por ejemplo, dormir del mismo lado o dejar el mismo cepillo. Escribir una carta de despedida y leerla en voz alta. Colocar fotos en un lugar fijo, pero no en todo el entorno. No eliminar los recuerdos abruptamente, hacerlo progresivo, ¿verdad? Los dos extremos son malos. Algunos guardan todas las cosas del ser querido fallecido y otros quieren deshacerse de una. No, no, no. Poco a poco. Hay que eliminar los recuerdos es progresivo. La fase 3 de 6 a 12 meses, reconstrucción. Retomar proyectos personales y sociales, establecer nuevas rutinas, nuevas comidas, horarios, amistades, participar en actividades de servicio o grupos de apoyo, aceptar la posibilidad de volver a amar o convivir con alguien. ¿Cuál es la regla de oro en este caso? No intentes borrar al ser amado, intenta integrar su memoria en una nueva historia, ¿verdad? Este es el caso que vimos de un noviazgo cuando se pierde al novio, a la novia. ¿Qué hacer cuando perdés el trabajo? ¿Cuál es el objetivo terapéutico? Reestructurar la identidad laboral, manejar la
ansiedad económica y recuperar la motivación. ¿Cuánto dura? De 3 a 6 meses. Miren, si nos acordamos, la pérdida de un novio de 6 a 12 meses para quedar curadito. La pérdida del cónyuge por muerte de 12 a 18 meses. Y la pérdida de un trabajo de 3 a 6 meses, dependiendo del impacto financiero y emocional, ¿no? En la semana 1 y 2, fase de aceptación, no negar la pérdida, decir, he perdido este trabajo, pero no mi valor. Evitar culparse, buscar culpables, revisar gastos fijos y elaborar un presupuesto de emergencia, 3 meses. Dicen los expertos que nosotros debemos tener un ahorro más o menos de 6, lo que yo necesito para vivir, mi presupuesto familiar. Por ejemplo, mi presupuesto familiar es, yo necesito 2.000 soles mensuales para funcionar como familia. Yo debo tener un ahorro mínimo de 6 meses, es decir, debo tener 2.000 soles a 24.000, ¿no? De 6 a 12 meses de ahorro de lo que necesito para vivir. 2, semana 3 al 8, fase de acción y enfoque. Actualizar el CV y perfiles digitales, establecer una rutina diaria de búsqueda laboral, horarios, objetivos, realizar cursos cortos o certificaciones, esto es importante, contactar 3 personas clave de confianza para referidos o recomendaciones, ¿no? Semanas 9 a 12, fase de crecimiento, explorar nuevas vocaciones o emprendimientos, voluntariado, trabajo parcial para mantener la productividad, cuidar salud mental y física, ejercicio, oración, lectura, hacer un plan de reactivación espiritual y profesional. ¿Cuál es la regla de oro? Perder el empleo no es perder la misión, solo cambia el escenario, ¿verdad? Estos 3 casos, estos 3 planes de acción que utilizan los coaches para las personas que han sufrido una pérdida, yo les voy a compartir a través de nuestros amigos Isabel y Raúl. ¿Está bien? ¿Cuál es el Gracias. principio universal del duelo? Todo proceso de pérdida exige corte, dolor y reconstrucción. Estas tres fases de este proceso de pérdida están en estos 3 planes de acción: corte, dolor y reconstrucción. Si interrumpe el corte, contacto, negación, evasión, el duelo se reinicia. Si se abraza el dolor con propósito, la sanidad llega naturalmente. Es decir, la novia que estaba sufriendo por el novio, ya pasó 3 meses, cero contacto, sin llamadas, sin mirar sus redes sociales, sin mensajes de texto, pero a los 3 meses se encuentra, se reencuentra, incluso hacen una llamada. Entonces, ¿qué pasa? El duelo se interrumpe y hay que volver a cero. Entonces, hay que aguantar los 6 meses, cero, cero contacto, ¿no? Ese es el consejo de los expertos. Entonces, eso fue el tema. Tal vez alguna pregunta, algún comentario. Y voy a compartir las diapositivas y ese archivo en Word donde están los 3 planes de acción también voy a compartirlos, ¿no? Excelente, muchísimas A gracias. ver, si no hay preguntas, No deben haber quiere preguntas. decir que no han entendido nada o han entendido todo. Sí, pastor. Licenciado Ricardo Valdés, una preguntita. Respecto, ¿se me escucha? Sí, fuerte y claro. Hola, Perfecto, perfecto. ¿sí? Ah, ya. Gracias. Pérdida de trabajo, la recuperación, el duelo, todo ello es de 3 a, no, es de hasta 18 meses, algo así. No, perdón, es 6 meses, No, ¿no? no. En el caso de la pérdida de trabajo es más rápido, ¿no? Es Seis solamente meses. de 3 a 6 meses, De nada más. Algunas 3 a 6 personas en meses. 3 meses ya están recuperadas y otras en 6. Es más rápido la recuperación, el duelo. Sí, porque he sabido de casos en que personas que no logran tener trabajo hasta pasan 3 meses y no tienen trabajo. Allá, una cosa es no tener trabajo y otra cosa es haberse recuperado emocional, social y mentalmente de no tener trabajo. Por ejemplo, una Va a chica poner una reja ahí. pierde Va a poner una reja. su novio la termina. Entonces,
Entonces ella está sufriendo, está triste, está con depresión, incluso necesita ir al psicólogo, al terapeuta, pero a los 6 meses ella ya está curadita, 6 meses cero contacto, no lo vio, no habló nada. Ella incluso lo mira y dice, yo cómo pude estar enamorada de este feo. Está sanita, ya no siente nada. Más bien se ríe del pasado, ¿no? Como ella sufría por él, se ríe. Pero tal vez no encuentre novio 1, 2, 3 años. Son dos cosas diferentes. No encontrar trabajo no quiere decir que no se haya recuperado física, mental, emocionalmente de la pérdida del trabajo. Son dos cosas diferentes, ¿no? Solo necesita de 3 a 6 meses para recuperarse, para sanarse emocional, social, mentalmente. Y de ahí tiene que buscar el trabajito, ¿no? Puede Sí, demorar se un poco entiende más de que hay 6 meses, factores, pero ya está sano, ya está sí, sano. que la pérdida de trabajo se entiende que hay diferentes factores. Puede ser despido, puede ser enfermedad que ya no pueda continuar, ¿no? Accidente. Entonces, sí, es diferente a no Incluso conseguir trabajo. si, por ejemplo, se me acercó alguien y me dice, pastor, por favor, ayúdeme a conseguir un trabajo, claro que sí. ¿Qué edad tiene? 65 años, me dijeron. Le digo, yo pensé que tenía mi edad, 50, se ve bien conservado. Entonces, pero difícil una persona a los 65 años conseguir un trabajo. Más bien porque a los 65 ya debe estar jubilándose. Entonces, ese factor también, ¿no? El factor edad. Si yo presento mi CV con 50 años de edad, Mm, con las justas una licenciatura y una maestría a media hacer, y otro jovencito a los 28 años tiene un doctorado, las empresas, hoy en día, las empresas prefieren a los jóvenes. Ustedes vayan a las empresas, a los bancos, esos jovencitos no sí, tienen ni 30 años ahí. mm. Entonces, todos son factores que contribuyen a favor o en contra de encontrar un nuevo empleo, ¿no? Pero encontrar un nuevo empleo es algo muy diferente de estar ya sanito, recuperado de esa pérdida. Sí, pastor, licenciado, no quisiera acaparar, pero se me viene un tema y es que he estado en contacto con personas que sufren mucho cuando pierden su mascota, cuando se muere la mascota o se pierde. Es un sufrimiento en la familia tremendo. El niñito, el hijito, el que estaba todo el tiempo con la mascotita, no quiere comer, llora. ¿Cómo es ese caso? ¿Cómo ayudar Muy ese buena mes? pregunta. De la misma manera, hay un plan de acción, así como hemos visto esos 3 planes de acción, hay un plan de acción, corte, reconstrucción, ¿no? Sí, los tres pasos, lo mismo. Si desean, también puedo compartirles el plan de acción. Es menos, ahora hay que entender que una mascotita, cualquier mascotita que sea, crea una dependencia emocional, pero no debe ser igual. Es decir, mi gatito necesita de mí y yo necesito de mi gatito. Yo necesito, cuando llego a casa lo acaricio, lo abrazo, tal vez le doy besito al gatito, algunos dormimos con nuestros gatitos, ¿no? Pero jamás yo voy a depender emocionalmente, necesitar emocionalmente de mí, en el mismo sentido que mi gatito necesita de mí. Mi gatito necesita de mí para vivir, yo le tengo que dar la comidita y todo. Pero hay personas, incluso adultas, que igualan y eso está mal. Por ejemplo, incluso los hijos, hay parejas que necesitan de sus hijos para funcionar como adultos. Está bien, yo necesito de mis hijos, los amo, los quiero, pero jamás es igual. Mis hijos necesitan de papá y de mamá en todos los aspectos mucho más grandes que yo de ellos. Entonces, está mal cuando una persona, cuando un joven, un niño, un adulto, necesita de sus mascotas en el mismo sentido que sus mascotas necesitan de él. Eso está mal, ¿no? Por ejemplo, ahí, yo vi en el Facebook cuando le celebran el cumpleaños a los perritos, ¿no? Le celebran el cumpleaños y los comentarios dicen, ya ves, por esto los extraterrestres no nos van a visitar, dice. Entonces, cuando tú necesitas de tu mascotita en el mismo sentido que tu mascota necesita de ti, ya está mal. Ya está mal. No, sí, claro que yo necesito de mi mascotita, pero nunca, jamás en el mismo sentido. La dependencia emocional debe ser 95% mi
mascotita depende emocionalmente, emocional, psicosocial, todo, y yo 5% dependo de mi mascotita, pues, ¿no? Ese es el porcentaje correcto si quisiéramos darle un porcentaje. Gracias, muchas gracias. Una pregunta. Estamos hablando sobre la pérdida de un trabajo, la pérdida del enamorado, del novio, la pérdida de un ser querido, ¿no? Los planes de acción, como consecuencia de ello, ¿no? Para salir adelante. Pero, ¿qué tal si nos comenta un poquito si uno avisora la pérdida de trabajo o la pérdida del ser querido, del novio, o la pérdida del ser querido por enfermedad, va a descansar ya? Entonces, ¿qué tal la preparación? Cuando uno sabe que va a ocurrir, que cualquier momento puede ocurrir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Qué acciones tomamos? Eso ya es diferente. En este caso hemos hablado de pérdidas abruptas, inesperadas, ¿no? Incluso nuestra definición decía, ¿qué es una pérdida? Es una dicotomía, es una ruptura entre la realidad y nuestra expectativa. Eso es la pérdida. Ahora, lo que usted está mencionando ya es muy diferente. Por ejemplo, este, actualmente nosotros, yo tengo a mi papá muy ancianito, nos han dicho ya los médicos, nos han dicho ya denle calidad de vida, algunos de sus órganos ya están a punto de extinguirse, así nos han dicho los médicos, ¿no? Entonces, nosotros cuatro hermanos, y nosotros, él está conmigo 3 meses con mi hermana, mi otra hermana, y así, ¿no? Entonces, nosotros ya nos estamos preparando emocionalmente, nos estamos preparando socialmente, nos estamos preparando económicamente para cuando llegue el momento. Eso es 10 veces menos impactante, 10 veces menos doloroso. El doctor James Dobson incluso dice, cuando uno se prepara para una pérdida, él en su libro, en la introducción de su libro, Cómo crear hijas, dice, puede llegar a ser 150 veces menos impactante si estamos preparados para una pérdida. Entonces, hoy hemos visto pérdidas abruptas, ¿no? Cuando la pérdida rompe nuestra realidad, rompe nuestra expectativa, la realidad nos sorprende en la cara. Lo que usted dice es muy bueno, hay que prepararnos. Sin embargo, aún así, también hay un impacto, hay un dolor, pero por supuesto es mucho menos impactante. El shock, el dolor es mucho menos y es bueno prepararnos para esas pérdidas, ¿no? Cuando podemos saber que va a llegar una pérdida. Bien, gracias. Muchas gracias. Tal vez alguien de los participantes tenga alguna pregunta específica con respecto al tema tratado en esta oportunidad. Sería bueno que la hagan porque esta es la única reunión que vamos a tener sobre este tema, sobre la forma de llevar adelante, de salir adelante. Sí, podemos preguntarte cómo Prendió está su Javier. camarita ahí, Susi. Sí, hola, hola. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna situación en Mm, particular? sí, no, la pregunta o bueno, el comentario y pregunta a la vez, ¿no? Con el hermano que está dando la charla. Bueno, yo he tenido dos pérdidas muy importantes. Mis dos padres se fueron el mismo año con intervalo de 2 meses. Uno se fue el primero y a los 2 meses se fue el otro. Entonces, yo quería saber, porque yo en la primera que mi mamá falleció, porque mi mamá falleció de un día para otro, eh, quiero que explique esa parte que dice la negación, ¿no? Uno que como que cuando le dicen su mamá falleció, uno dice, no, 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 no lo creo, ¿no? No, no es posible. Entonces, y como que nuestro cuerpo, este, siente eso de que es imposible, ¿no? Luego de eso, el tiempo que yo tuve con mi papá,
no tuve tanta preparación como dice el hermano, que a veces uno tiene que prepararse para cuando ya la otra persona, o tal vez mi papá era anciano, mi papá iba a cumplir 90 años en ese tiempo, y no tuve la suficiente preparación, ni yo ni mis hermanos, porque no pensábamos que mi papá iba a ir tan rápido después de mi mamá. Y fue un golpe muy duro, ¿no? Y a veces el siguiente golpe fue fue un boomerang. Lo de mi mamá y de mi papá fue tan rápido que sentí que ya no había piso, no había forma de que yo pudiera levantarme así, porque literalmente yo quedé sentada en el suelo cuando mi papá falleció. Porque dije yo, mi papá, y total, yo no creía en ninguno de los dos, o sea, decía, no puede ser. ¿Qué hacer para que nuestro hijo, porque mi hijo en esa época tenía 10 añitos, ¿no? Para también ayudar, y uno que está con ese dolor inmenso, ayudar en un momento dado al que no sabes qué hacer cuando a uno la ve en el suelo sentada, sin pensar en nada, mirando al techo y diciendo, no puede ser, no lo creo, no lo creo. Esa era o sea, la negación y cómo poder, ¿cómo se dice? Que la personita, que es mi hijo en un momento, que era un niño de 10 años, pueda yo, no sé, consolarlo al mismo tiempo que él me miraba cómo estaba yo. Esa parte, porque puede que suceda también, le suceda a él en un momento, ¿no? Conmigo o con más adelante con sus otros abuelitos, ¿no? Eso quería que me explique, porque yo no sé cómo salí, creo que a mí me tuvieron que llevar cargada, y no me acuerdo ese momento, pero sí me acuerdo haber ido al neurólogo, al psicólogo, tuve que ir, pero lo que más me ayudó fue la oración de mis hermanos, porque ellos oraron mucho por mí, ¿no? Y de mis compañeros Amén. de trabajo. Amén, hermano. Ujú. Amén. Quería que me Gracias. explique eso, ¿no? ¿Cómo es la negación? Ya. Cómo uno puede trabajar la negación con las personas que nos rodean, ¿no? Ujú. ¿Cómo explicárselo? Si uno no se explica, ¿cómo explicarles a ellos, no? O sea, eso, ¿no? No hay preparación. Yo no tuve preparación. No tuve, para ni uno de los dos. Eso quisiera que me pudiera explicar, hermanito, si fuera tan amable, ¿no? Bien, cuando hay una pérdida, la primera reacción es la negación de la realidad. Ahora, es muy diferente perder un papá y perder un abuelo. En este caso, usted perdió a su papá, pero su hijito pequeño perdió al abuelo. Son dos cosas muy diferentes. Eh, la que más ayuda necesitaba en este caso era usted. ¿Qué hacer ante la primera reacción de negación? Simple y llanamente hay que informar la realidad, nada más. Hay que informar tal cual es la realidad. A la persona adulta, informarle y permitir que exprese su dolor, que llore. Cuando es un pequeño, de acuerdo a la edad, hay que buscar las palabras correctas, hay que buscar las frases, la terminología correcta para explicarle. Es diferente decirle a un niño de 4 años que abuelito ya no está, que decirle a un niño de 10 años que abuelito ya no está. Ahora, cuando es los padres, cuando es un padre o una mamá quien falleció, ahí sí, es muy diferente explicarle a un niño de 4, 5, 10 años. Hay que buscarlo, los términos correctos, ¿no? Por ejemplo, a un niño de 5 añitos le dijeron que su mamá se había ido a estar con Jesús. Es válido. Nosotros sabemos que la Biblia nos enseña que cuando una persona muere, muere. Sí, muere. Cuando una persona muere, no se va al cielo, no se va al infierno, se va al cementerio. Y cuando Cristo venga por segunda vez, todos resucitaremos, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Pero no puedo explicarle eso a un niño de 5 años. Es imposible explicarle eso. Entonces, lo más correcto para un niño de 5 años es decirle, tu mamá se fue a estar con Jesús. Tu abuelito se fue con Jesús. No está mal, es válido.
¿no? Aunque doctrinalmente sea incorrecto, pero emocional y psicológica y espiritual, éticamente, cristianamente, humanamente, es correcto. Decirle a un niño de 5 años, tu mamá se fue con Jesús. Tu abuelito se fue con Jesús, tu abuelita se fue con Jesús. Eso es para un niño de 5 años, ¿verdad? De 3, 4, 5 años. Cuando ya está más 7, 8, 10 años, ya no hay que usar se fue a estar con Jesús, murió, falleció, ¿no? Entonces, es de acuerdo a la edad, la, la, la recomendación para la negación es informar con la realidad. A un adulto hay que informarle tal cual es, a un adulto. A un niño hay que usar palabras, hay que usar frases, hay que usar vamos a decir, una figura que su mente pueda entender. Entonces, es válido decirle a un niño de 5 años, que su mamá, su papá, su abuelito se fue con Jesús, sí es válido. Aunque doctrinalmente no sea correcto, es válido decirle en ese momento, ¿no? Entonces, Gracias. lo que hay que hacer es informar, nada más. Gracias, gracias por la respuesta. Dios le Gracias. bendiga. Por ahí también esto surgió una pregunta, ¿no? Cuando se pierde un ser querido y vemos o estamos con la persona que ha perdido a su ser querido en el minuto, en el momento, o lleva ya un día, pero está constantemente con la idea fija y diciendo a viva voz, ¿no? Dios, ¿por qué me lo has quitado? Por qué no lo cuidaste? ¿Por qué dejaste que muera? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Ya? Reniega, ¿no? En esa etapa, digamos también de negación por ahí, reniega contra Dios, le echa la culpa a Dios. A veces se puede echar la culpa también a cualquier otra persona a nuestro alrededor. ¿Ok? Eso puede ocurrir. No, tú tuviste la culpa porque no estuviste acá, porque no hiciste aquello, a ti te encargamos, etcétera de cosas. Pero y ya, o sea, pongámonos también cómo se ayuda a esa persona que está renegando contra otra, que le está echando la culpa, y más aún cuando le echa la culpa a Dios de que ha permitido eso o que le ha quitado a ese ser querido. ¿Cómo ayudarla? Nosotros podemos ayudar dejando que exprese sus sentimientos, sus emociones, su ira, su rabia, su dolor, sin culpa. Hay que dejar que exprese. Es más, no solamente hay que dejar que exprese, hay que animar a que exprese, ¿no? No importa. Nosotros a veces queremos humanizar a Dios. Nosotros pensamos que Dios es un viejito, que si yo le falto, no, 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 no. Por más que a nosotros nos parezca blasfemo y por más que a nosotros nos parezca demasiado malo, nos parezca terrible que la persona eh, niegue contra Dios, insulte a Dios, ¿qué dice aquí? Hay que expresar sin culpa. No solamente dejar que exprese, ¿sí? Sino animar a que exprese, animar, ¿no? Si está llorando, animarla a seguir llorando, no juzgar, no decirle, no, no digas así, no insultes a Dios, Dios no tiene la culpa. No, 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 no. Hay que dejar que la persona exprese su ira sin culpa, que la persona exprese su dolor sin culpa, que la persona exprese su rabia, su enojo sin culpa. Hay mucho cuidado, a veces los cristianos ahí cometemos un pequeño error, ¿no? No, no, más bien llora, está bien, llora más, hay que animar. Ese es lo único que podemos hacer en este segundo paso de lo que es la ira, ¿no? Que es perfectamente normal. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud que quieran manifestar? Buenas noches, hermanos. Dime, adelante. Buenas noches. Buenas noches. En mi caso, yo perdí a mi mamá hace 2 años. Para mí fue muy difícil, a pesar que ya los médicos nos habían dicho que solo tenía calidad de vida. La íbamos procesando poco a poco, nos íbamos preparándonos todos, ¿no? Hasta que llegó ese día. Pero yo me negaba, o sea, me negaba que mi mamá no estaba con nosotros, ¿no? Y
Yo no llegué a llorar el día de su sepelio, el día de su fallecimiento, tampoco, porque me negaba y yo decía, si yo me echo a llorar, si yo recaigo, ¿quién le va a apoyar a mi papá? ¿Quién va a ser el soporte emocional? ¿No? Y aparte de mi hija también. No me permito llorar porque yo tengo que ser la fuerte, yo tengo que estar con ellos y así me negaba, me hacía fuerte, hasta que unos 6 meses pasó y mi hermano cambió también, cambió totalmente, nos sacó de la casa de mi mamá y fue como otra pérdida más, ¿no? Es como que hubiese perdido a mis hermanos y, y no estaba mamá con nosotros. Y así, son otros 6 meses y fue la pérdida de mi mascota. También, pero me negaba a llorar, me hacía la fuerte y hasta que sufrí una crisis de mi sistema nervioso, el cual me dijeron que es polineuropatía. A raíz de eso que yo iba conteniendo y conteniendo, dejé de caminar a raíz de eso. Y también caí en una depresión, ¿no? Porque no caminaba y nada. Pero como soy creyente, solo la fe que yo tenía, me hizo levantarme de eso. Y ahora ya, 3 a 4 meses que ya estoy caminando, pero me queda todavía ese dolorcito de decir, un día tuve una familia y mi hermano es que nos botó de la casa. Queda, queda como un pequeño dolor ahí, del cual no sé, mm, no sé cómo superar eso. Y más bien, muchas gracias por su respuesta. No, gracias a usted por compartir su experiencia con nosotros, ¿no? Solo decir que nosotros debemos expresar sin culpa nuestros sentimientos frente a una persona. No es bueno reprimirlos y lo hemos visto en el caso de Mary. Cuando nosotros reprimimos, no vamos a avanzar hacia la cura, hacia la sanación. Es un proceso. Entonces, si nosotros no pasamos por el proceso, nos quedamos en el proceso y ahí vamos a sufrir de depresión, estrés y problemas de salud. Entonces, hay que pasar el proceso, hay que quemar las etapas, ¿está bien? Entonces, gracias Mary por compartir tu experiencia y tú dijiste algo, me queda un dolorcito, está bien. Y ese dolorcito va a estar ahí y nunca vas a poder olvidar lo que has perdido, pero va a llegar un momento cuando tú te vas a acordar lo que has perdido y ya no te va a doler. El tiempo va a curar ese dolorcito, solo hay que pasar el proceso. No te reprimas, si hay que llorar, llora, si hay que gritar, grita, ¿no? Ese sería el consejo. Gracias más bien. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pastor. ¿Alguna otra inquietud o pregunta? ¿Algún comentario? Bien, me parece que hemos llegado al final de nuestra reunión. Muy agradecido, Pastor Ricardo Valdés. Esperamos contar con usted cualquier otro momento. No se niegue a nuestra invitación, por favor, y vamos a orar porque su papito salga adelante de este momento difícil, ¿ok? La familia, ¿sí? Ahora más bien quisiera, ¿no? Quisiera para tener una última oración, pedirle a Dios por su ayuda, por su fuerza, por nuestra fe, en fin, por todo aquello que necesitamos cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos a alguna persona amada, el trabajo.
voy a pedir nomás, ¿no? Sencillo, para saber quiénes quisieran que oremos por esas circunstancias en su vida. Aquellos que quisieran que tengamos esa oración, y le voy a pedir a nuestro pastor que la haga, como final también, que prendan su cámara todos aquellos que desean que oremos por ellos y sus familias. Vamos a orar entonces, ¿no? Amado Dios, gracias porque tú nos permites, Dios mío, encontrar un plus, nos permites un adicional a los que creemos en ti. Cuando pasamos por una pérdida, aparte de tener buenos psicólogos, buenos psiquiatras, amigos, aparte de tener personas, seres queridos que nos van a ayudar a sobrellevar esa pérdida, te tenemos a ti. Gracias por eso, Dios eterno. Pido por cada uno de los que están en este Zoom, que cuando llegue ese momento difícil, ese shock de para sobrellevar y curarnos lo más pronto posible. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Bien, gracias a todos y tengan siempre presente que los queremos a cada uno de ustedes, que somos una sola familia y contamos con su apoyo de siempre para seguir adelante con estas reuniones para ayuda personal y en nuestra familia. ¿Ok? Un abrazo a todos, los queremos. Entonces ya estaremos conversando en otro momento. Están prendiendo sus cámaras. Les voy a agradecer que lo sigan haciendo. Vamos pues a tomarnos una foto. ¿Por qué no? Este es un día muy importante, una reunión muy importante que no hemos tenido en mucho tiempo. ¿Sí? Bien, entonces vamos pues a tomar nuestra foto en este minuto. A ver, 1, 2, Mary. Sí, bien. Luz, hola. Luz, bien. Entonces, aquí vamos, aquí vamos. Excelente. Si es que hay una cámara más que se enciende, tomaremos otra foto. Bien. Ok. Entonces, muy agradecido. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y recuerden, ¿no? Para los que deben ir mañana a la iglesia, háganlo temprano. Hagámoslo temprano, ¿sí? Y para los que no, vamos a seguir conversando con ustedes respecto a otros temas muy importantes para nuestra familia. Gracias a todos. Amén. ¿Sí? Hagamos reacciones para despedir a nuestro licenciado. Sí. Muchísimas gracias, valioso todo lo que nos ha recomendado. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga, licenciado. Gracias. Sí, ok, cuídense Gracias. entonces. Gracias. No se molesten si es que corto la reunión, sí, ya se acabó. No hay problema. Cuídense, ahí está, ve la demostración que todos dijeron, ya. Bien, nos hablamos entonces, sí, chao. Chao, Karina, Magali, Karina, Susana, Jonathan, Susi, Luz. Chao, hermanita. Cuídense. Feliz sábado. Chao. Chao. Nos vemos mañana. Nos Ok, vemos. temprano. Y Chao.